Capturas la línea es nuestro primer hashtag de la noche. Esta noche tendremos dos hashtags para interactuar. El primero, capturas la línea. Y es que a 2 meses de que se diera el destape por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, pues hoy se dieron las capturas de los primeros empresarios que utilizaron los servicios de esa estructura de defraudación aduanera. No soy involucrado, somos víctimas, ¿va? Las fuerzas de seguridad capturaron a los primeros empresarios vinculados a la estructura criminal llamada La Línea. Luego de varios allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en distintos puntos de la ciudad y en Izabal, se capturaron a 6 personas. Uno de los detenidos es Hugo Ho, de origen coreano, quien asegura que ellos son víctimas, ya que solo hicieron caso a los tramitadores. Soy víctimas, soy víctima. ¿Qué es víctima? Vea, yo, un tramitador, yo le entrego trabajo y él me entrega trabajo y ya está. Las investigaciones señalan que los tramitadores ofrecían sus servicios a los empresarios para que estos pasaran sus contenedores con diversos productos, como juguetes y textiles, evadiendo hasta el 40% de los impuestos. Esta actividad la realizaron del año 2012 hasta el 2014. Los 6 empresarios señalados de los delitos de defraudación aduanera y cohecho activo son Julio Kotzajay, Jong Min-yu, Lee Jun-chen, Anton Batach y Fernando Gramajo. El juez Miguel Ángel Gálvez programó la audiencia de primera declaración para el próximo lunes. Todos pasarán la noche en la carceleta de tribunales. La línea pasaba hasta 50 contenedores de forma ilegal en una semana. Capturas la línea es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, por supuesto, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Edward Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Cristian y a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Creo que hoy se viene a confirmar algo que ya se venía rumorando mucho desde que estalla el caso de defraudación de La Línea. Y es que básicamente La Línea es una estructura que le trabajaba particularmente a pequeños comerciantes, importadores particularmente de textiles, de calzado, de electrodomésticos y de algunos productos plásticos importados principalmente de la China, y que básicamente el negocio de estos pequeños comercios era vender por debajo del margen del precio de mercado que se encuentra en el resto de tiendas o de comercios de similar envergadura. Y también desde hace varias semanas se venía rumorando que particularmente la concentración de la defraudación aduanera o de los productos de defraudación aduanera serían pequeñas empresas o pequeños comercios en torno al centro comercial El Pueblito, en la 19 calle de la zona 1, en toda esa zona de más o menos la 19 y la 20 calle de la zona 1 hasta el Cementerio General, la avenida Bolívar, en donde hay muchas importadoras, muchas comercializadoras al por mayor de productos provenientes de la China. Muchos de estos comercios realmente tienen sus orígenes, y aquí no me dejarán mentir quienes se recuerdan esos años, muchos del surgimiento de todo ese comercio de la avenida Bolívar y de la 19-20 calle data de los años 70 y 80, que es justamente cuando encontramos los primeros antecedentes de La Línea con las estructuras de defraudación aduanera que se gestaron desde el interior del Ministerio de Finanzas con la cofradía. Entonces estamos hablando que son negocios que han venido manejando un modelo de rentabilidad apalancado justamente en el impago de impuestos vía la defraudación aduanera. Vemos también que los primeros señalados son empresarios de origen coreano, de origen árabe, jordano y algunos guatemaltecos. Y algunos dirán, bueno, es que ¿dónde están las grandes empresas evasoras? Muy sencillo. Los usuarios de La Línea básicamente son 2. Esos pequeños comercios que directamente ellos importaban el contenedor, o los intermediarios. Los intermediarios son las importadoras, las agencias de aduanas, las agencias de carga, que ellos sí le trabajan a terceros actores. Entonces son esos intermediarios los que probablemente sí le trabajan a otras empresas grandes, conocidas y demás. Pero quien comete el ilícito de entrar en la negociación ilícita con la aduana o con los tramitadores son justamente esos intermediarios.
Por eso que no nos extrañe que conforme se vayan judicializando los casos, encontremos esos dos universos de usuarios. El usuario del pequeño comercio, que siempre han apalancado su modelo de negocios en la defraudación aduanera, y el importador o el intermediario que le trabaja a un sinfín de empresas, de comercios, y que básicamente quien incurre en el delito es justamente ese intermediario, que es quien negocia con las aduanas. Los mecanismos, Plaza Pública y el periódico publicaron extractos de un informe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que detalla justamente algunos de los mecanismos de operación de estas redes. Por ejemplo, el señor Kotzajay, que es uno de los capturados el día de hoy, él aparece en las interceptaciones telefónicas negociando el cambio de una partida arancelaria. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente él estaba importando repuestos para motos que pagan el 5% de derecho arancelario, pero él se pone de acuerdo con el vista de aduana para que lo que se reporte en la aduana es que se están ingresando repuestos de tuk-tuk que no pagan impuestos. Entonces, al cambiar la denominación de cuál es el producto que yo estoy importando, me cambia la partida arancelaria, ya no pago el 5%, sino el 0% de arancel, y a cambio le pago una comisión a la estructura de la línea. Hay otras formas de operar, por ejemplo, subvalorar el contenido, que eso se hace en connivencia con el actor que vende el producto desde el puerto de partida, en donde básicamente yo puedo estar comprando, qué sé yo, 100,000 quetzales y reporte 100,000 quetzales en zapatos, tenis, pero reporto que solo estoy comprando 50,000. Y entonces la transacción con el vista lo hago, que al momento de que si me tira el semáforo rojo y un vista de aduana tiene que hacer una inspección intrusiva, o sea, abrir el contenedor y ver qué hay, yo le digo, mira, ahí sabemos que no vienen 50,000, sino que vienen 100,000, entonces deja que seguir diciendo que vienen 50,000 y te pago tu comisión. Esos son los mecanismos como operaba estas redes, y esto es lo que se va a ir develando en las siguientes semanas conforme estos otros casos y se dé la audiencia de primera declaración vayan saliendo a luz pública. Estamos con Capturas la Línea como nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque tenemos ya muchos mensajes con esta etiqueta. Las residencias de la línea son carretera El Salvador y Fraijanes, pagados en dólares. Nos dice Dínamo, ¿cuántos años le tocará a los linieros? ¿Dónde están los grandes empresarios? Pura farsa, nos están engañando con pequeños empresarios. Rubén Orantes, no solo el pueblito, son excedentes de maquila que se quedan acá, es lo que nos dice Edwin. ¿Y qué pasa si era verdad que algún tercero hizo los trámites y algunos por confiar son víctimas? Es lo que nos dice Edwin, que también lo planteaba Philip como una posibilidad, ¿no? ¿No tienen responsabilidad los agentes de aduanas según su criterio? Por supuesto. Estas primeras capturas de la línea van a seguir con ese perfil o habrán peces más gordos, nos dice Mario. César Ponce, bueno, felicitaría a la CICIG por eso, pero eso me recuerda que ninguno está en la cárcel y por eso se me pasa, es lo que nos dice César. Pedro, que agarren a los peces gordos. Eduardo, grandes o pequeños, a todos la ley por igual. La gente piensa que grandes nombres estarán, pero serán los representantes legales, creo que es lo que nos trata de decir Eduardo. Y Rubén, en la devolución del crédito fiscal deben de caer exportadores que forman parte del CACIF y trabajadores de la SAT. Edgar, esos son apenas los pequeños empresarios. ¿Y para cuándo los grandes? Solo coreanos están capturando por lo de la línea. Cortina de humo es. ¿Peces gordos? No. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Filip, buenas noches. Debo enviar igualmente un gran saludo a Lourdes, que lo pedía personalmente. E igualmente un saludo a todos los que nos acompañan desde este espacio. Yo quisiera iniciar con tres ideas iniciales. La primera, qué rentables son los pequeños negocios esos, ¿ah? Para generar por lo menos 1,000 millones de quetzales que se distribuían dentro de la estructura de la línea. Es decir, son pequeños negocios que estaban generando entonces
N cantidad más, porque solamente en distribución dentro de la misma estructura, si no mal recuerdo en las escuchas, se hablaba de por lo menos 1.000 millones de quetzales de distribución anual entre los miembros de la línea. Segundo, ¿qué calidad de empresarios estamos atrayendo? Porque independientemente que ya se lo mencionaban los tuiteros, muchos de esos empresarios son extranjeros y principalmente asiáticos. ¿Qué tipo de empresarios estamos trayendo a la economía guatemalteca? Y un tercer elemento, vienen y no aprenden cómo funciona el sistema de la noche a la mañana. Es decir, necesitan dentro del sistema quienes les operen sus intereses o bien quienes les enseñen cómo operaba el sistema de la línea y automáticamente se incorporaban a una estructura que no funciona con, pienso yo, con solamente este tipo de pequeños empresarios que traen producto chino y que en alguna medida pueden evadir los impuestos y los controles de la Superintendencia de Administración Tributaria. Aquí me parece que 20 años de la SAT nos llevan a este punto en donde la estructura de la línea deja claramente identificado que la defraudación aduanera es un mecanismo no solo de enriquecimiento hacia funcionarios públicos que están vinculados a las aduanas como tal, sino cuántos miles de millones de quetzales ingresaron a la economía guatemalteca y se vendieron los productos dentro de nuestra economía, quién sabe a qué costos. Y si fueron insumos, quién sabe qué cantidad de riqueza produjeron esos insumos o productos intermedios o bienes intermedios para producir más riqueza. Al final no lo vamos a poder nunca determinar. Igualmente los niveles de ganancia que eso generó, no solo para estos pequeños empresarios, sino para otros empresarios que en alguna medida pueden haber estado utilizando la estructura de la línea desde los inicios, porque también debo recordar una de las escuchas telefónicas en donde uno de los integrantes de la línea le decía a algún empresario, mire, no se preocupe, sus intereses están seguros conmigo, tengo 18 años de experiencia, o sea, el hombre estaba bien afilado, estaba afincado, bien afilado, pero estamos hablando entonces de que esa estructura venía funcionando desde el origen de la SAT, y estos habría que ver, estos pequeños empresarios asiáticos, cuando empiezan a tener transacciones económicas en nuestro país. Lo que pasa es que creo que estamos malentendiendo eso de, a ver, producto traído de la China. De la China usted puede traer desde una lámpara para una motocicleta hasta un iPhone. Pesada. O sea, fabricado en la China. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos a las redes con Capturas la Línea, que es nuestro hashtag de la noche. Yo creo que Capturas vamos iniciando, pero paciencia. Nos dice Susana de Valdés, víctimas, no todos, muchos así han operado desde siempre, es el sistema. Auri nos dice, pura farsa, exacto, no son los empresarios que esperábamos, los peces gordos no los agarran, qué tristeza. Mejor que todos los contenedores paguen un flat fee y así no hay que darle mordida a ninguna línea. Nos dice, cree que todos los comercios en el pueblito tienen mercancía que ingresó por defraudación aduanera. Habrá gente que cumpla con la ley, seguramente. Guillermo nos dice, los únicos culpables son los intermediarios por hacer esa clase de corrupción. Ana María, la clave está en los intermediarios, así saldrá todo a luz. Nos dice Susana de Valdés, capturas o distractores de reformas de fondo de la SAT, no hay nada. Rubén, no es solo cambio de partida arancelaria, es no revisar lo que sale al alertivo rojo y los fly, es lo que dice Rubén. Selvin, solo son los pelos del gato y Monzón sigue de turista. Va muy lento todo esto. Creo que el tema de la lentitud la hemos tratado varias veces, hemos hablado de que lleva sus procesos. Lleva un proceso complicado. Ahora ya entendí por qué en las intermediaciones del pueblito siempre hay parqueadas Land Rover, Porsche, Homer, etcétera. Es lo que nos dice Alejandro. Bueno, rentables, ¿eh? Sí, hoy sí no coincido con Filip. Tiene razón en parte, pero las grandes empresas ni IVA pagan. ¿Qué podemos esperar? Pero lo hacen, por ejemplo, al amparo de la ley de maquilas y de las zonas francas. Pero todas las empresas... No, pero es que miren, lo que pasa es que, miren, hay diferentes modelos. Miren, pues, no todas las empresas importan. Entonces, por ejemplo, hay diferentes modelos de donde me quito yo el pago de impuestos. Por ejemplo, si yo soy exportador
y estoy en el régimen de maquilas y en el régimen de zonas francas, no pago ni ISR ni IVA. Ese es un régimen de promoción de las exportaciones que está en el marco de la legalidad. Otro modelo de defraudación tributaria es lo que se conoce. Hay que decir que ahí en ese régimen exportador de las maquilas hay algunas empresas que no exportan. Por eso le digo, lo que pasa es que hay un régimen legal que se constituyó en 1989 para promover el desarrollo de la industria y la exportación, que es el régimen de maquilas y zonas francas. Y lo que dice es, si usted opera en estas maquilas y zonas francas, tiene exención de ISR y de IVA. Entonces, básicamente, usted empresa no paga a lo que exporta. Pero hay algunos que lo que hacen es que simulan la exportación y terminan vendiendo al mercado local. Esa segunda práctica es ilegal. Estar yo en una zona franca, no pagar impuestos y exportar es una política de promoción económica en el marco de la legalidad. Por eso le digo, en ese modelo, quien está defraudando al fisco es quien logra reimportar o quien simula exportar y defrauda al fisco. Esa es una forma. La otra forma en la que hay muchos casos de evasión, pero el término correcto es la elusión, es cuando yo incurro cuando yo estoy adscrito al pago del régimen opcional del IVA, o sea, el 25% sobre utilidades. Si yo logro sobre reportar mis costos y subreportar mis ingresos, eso quiere decir que lo que estoy reportándole a la administración tributaria es que mi rentabilidad es menor a la real. Al tener una rentabilidad menor a la real y pagar el régimen de ISR sobre las utilidades, defraudo, eludo el pago de impuestos. Ese también es un mecanismo de zona gris. En el caso de los importadores, la línea es una forma de defraudación. Y como les digo, es que aquí básicamente entendamos el proceso de importación. ¿Quién lleva a cabo el proceso de importación? Bueno, pequeñas empresas que directamente hacen la transacción, o yo si voy a importar algo y puedo pagar el costo de un intermediario, de un comercializador, de una empresa de importación, de una empresa de carga, yo subcontrato y es ese actor el que entra en la negociación. Entonces, por eso les digo, los que tienen recursos probablemente no van a salir manchados en esta. ¿Por qué? Porque prácticamente ninguna gran empresa importa directamente. Y muchas de las transnacionales, por ejemplo Walmart, la marca, ellos prefieren incinerar los contenedores por estándares internacionales a establecer algún tipo de control. Entonces, por ejemplo, muchas transnacionales tienen ese tipo de control. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son los que pueden ser señalados en el caso de la línea? Y pónganse en los zapatos del fiscal o del investigador. El investigador conoce la red de defraudación que opera en aduanas y en toda la estructura de la SAT y del puerto. Tienen los métodos especiales de investigación que les permite interceptar llamadas. Entonces, si yo estoy escuchando al vista de aduana, el vista ¿con quién se está comunicando? Se comunica con ese pequeño empresario como los que cayeron hoy, o se comunica con el importador o el intermediario. No se va a comunicar con esta empresota aquí grande. Entonces yo lo que puedo demostrar es la asociación ilícita y la defraudación de los dos que entran en la negociación entre la línea y entre la estructura. Por eso les digo, solo el chiquito que importa directamente o el intermediario, que es el que lleva a cabo el trámite, son los que van a ser señalados. Porque ya resulta muy difícil, por no decir imposible, demostrar que, bueno, Juan Carlos es el vista, Christians es el intermediario y yo soy el empresario que subcontrata a Christians. El fiscal probablemente tiene interceptado a Juan Carlos y va a oír la conversación Juan Carlos Christians. Pero ¿cómo hace después la vinculación? Que esa negociación entre ellos me benefició a mí. Muy difícil. Por eso les digo, ese es el tipo de perfiles de usuarios de la línea por las características. Y con lo que dice, miren, con el crédito fiscal, esa es otra de las grandes estructuras de corrupción que operan, porque todavía hasta el día de hoy existen en la administración tributaria, y que por ahí el primer yerno de la nación, un poco por esas razones, fue defenestrado. Vámonos ahora a las redes con Capturas la Línea, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, con Capturas la Línea, Álvaro, pero los capturados apenas son los más pequeños. Emanuel, el producto de elevación de la línea, lo vemos en las megaconstrucciones que han habido desde hace más de 20 años. Quizás sí, quizás no.
Por eso nadie es culpable o inocente hasta que se demuestre lo contrario y quede claro, es lo que nos plantean Ligia. No solo queremos que atrapen, sino que demuestren con pruebas y devuelvan lo robado. Álvaro, vayan a ver los carros con los que llegan los asiáticos al pueblito. No es de extrañar que han participado en el negocio. Jacqueline nos dice, los grandes empresarios se blindaron bien, las pequeñas empresas no pueden generar esa cantidad de dinero. Qué ironía que sean extranjeros los que vienen a hacerse ricos a Guatemala. Ni para eso somos buenos, ni para robar, dice Alejandro. Eduardo, los accionistas nunca estarán por ser sociedades anónimas, serán las representantes legales, no seamos ilusos de querer ver grandes nombres, dice Eduardo. Fernando, con razón eran tan baratos los productos chinos. Roberto Izaguirre, allí van los cómplices, también bancos donde depositan en cuentas dudosas. Carla, lo que me enoja es que las capturas de la línea sean extranjeros que se vienen a aprovechar de la buena voluntad guatemalteca. Y Carlos nos dice, hay que tomar en cuenta que aparecen en las escuchas. Ahora el Ministerio Público que compruebe lo que dice, ojalá que sea así, licenciado Castillo. Bueno, hay que tomar en cuenta que yo separaría en dos tipos de importadores, digamos, los que importan bienes de consumo final, que pueden estar vinculados a este tipo de redes de pequeños empresarios que desde productos chinos logran penetrar el mercado local y competir por precio. Pero también hay importadores de bienes intermedios o bienes de consumo intermedio, es decir, materias primas que obviamente van a ser transformadas para ser dentro del proceso productivo de la economía nacional. Aquí lo que se está demostrando con estas capturas es la hipótesis que siempre hemos manejado de que para que exista un corrupto necesita necesariamente un corruptor. Es decir, que el que ofrece un servicio, en este caso de defraudación aduanera, se sostiene cuando hay una contraparte que demanda esos servicios y que ambos obtienen algún nivel de beneficio. Para los que integraban la estructura de la línea, esos 1.000 millones de quetzales que se redistribuían y que generaban un nivel de vida dentro de los vistas de aduanas y todos los vinculados al proceso de las importaciones. Y para los que hacían uso de los intermediarios de la línea, obviamente el importar y evitar pagar impuestos les genera una ventaja competitiva dentro de la economía nacional. No hay que perder de vista, me parece aquí, que esa relación entre corruptor y corrupto no solamente se da entre pequeños, también hay otras dimensiones que en este momento no están saliendo a luz, pero que como ya Juan Carlos lo refería y alguno de los tuiteros también lo manifestaba, vamos paso a paso. Es decir, hoy se da una primera señal de que no solamente nos vamos a quedar con el combate a la corrupción pública, sino que hay también ya una persecución y las primeras capturas de los usuarios privados de esas redes de corrupción. Esto me parece que además debe vincularse y analizarse en otros hechos de corrupción que se han venido señalando en el Estado. Por ejemplo, cuando hay una contratación de infraestructura sobrevalorada, hay un funcionario público que recibe el famoso diezmo, o a veces se llega hasta el 30%. En tiempos de la UNE, recordemos que se hablaba del 30-35%. Ese famoso diezmo era el que cobraba el funcionario público por adjudicar, por escoger a la opción que al final ganaba la licitación, etcétera. Pero también hay una empresa privada que le vende al Estado bienes de infraestructura de mala calidad y que al final ahí también obtiene una ventaja y una ganancia. Entonces, en todo hecho de corrupción es importante analizar que no solamente es el funcionario público que se presta a que hayan dinámicas perversas en las compras, en la adjudicación de obras, en los mecanismos de cobros de aranceles de importación y exportación, etcétera, sino que además hay un elemento de empresa privada que también está vinculado. Vámonos a las redes, con esto cerramos, son las 10:31 y ya somos Trending Topic con Captura la Línea. Nos dice Julio, captura la línea, hechor, tramitador, consentidor, empresario deben de pagar por igual por defraudación. Juan Rodas, vayan a ver a la calzada Mateo Flores en la zona 7, allí se van a dar cuenta de qué tan rentables son los negocitos, nos dice Luis Miguel. ¿Cuántos aquí hemos comprado películas pirata o producto mexicano en el mercado? Sabemos que está mal y lo hacemos con Captura la Línea. María, de nada sirven las investigaciones de la CICIG si solo capturan a quienes les conviene. Beatriz, de acuerdo con lo que se dice, por algo han buscado el país para venir a trabajar fortunas.
nos dice qué pasaría si no se les sentencia a estos corruptos con captura de la línea. Y esa pregunta tardará en ser respondida, ya que dejaron escapar a los meros culpables. Son los mensajes que tenemos. Vamos a tener otros mensajes porque vamos a entrar a un segundo tema de discusión y es el proceso Pérez Molina. Hablamos de cómo continuará el proceso de antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Proceso Pérez Molina. A partir de ahora es nuestro hashtag de la noche. Proceso Pérez Molina, para que usted comience a interactuar. Al regresar hablamos del tema. Quédese con nosotros a las 10 p.m.